Bueno, gracias Hernán, gracias a todos por venir, por estar a los que están a través de las redes. Sabemos que esto se multiplica mucho más de lo que podemos ver. Y siempre me pasa igual, cuando dan esas descripciones y veo a la gente amiga que vino a la charla, me gustaría que muchos de los que están sentados del otro lado se pudieran parar acá a dar esta charla conmigo, porque hay mucha gente que uno admira que está. De algún modo pague las expectativas, al menos dejando algunas nuevas preguntas, ¿no? Siempre las nuevas preguntas hacen que uno cuando va caminando se vaya enriqueciendo. Así que vamos para ese lado y espero en este camino que además, respondiéndose a alguna de esas preguntas, podamos confluir ustedes y nosotros, Rizobacter y ustedes, en los productos que elegimos, por qué los elegimos y que tengamos su aprobación. Espero que sea una charla concreta, bastante corta. Tengo el cronómetro acá, aparte de Hernán. Me gustaría poder respetarlos y que tengan su espacio para poder conversar. Así que bueno, vamos para adelante. Primeramente, este paisaje de coadyuvantes no pretende más que hacernos conscientes de las oportunidades de uso, ¿no? Tenemos un montón de oportunidades de uso de adyuvantes, un montón de oportunidades de mejoras de los trabajos agrícolas que hacemos día a día. Así podemos pensar en trabajos con fungicidas, con insecticidas, con herbicidas. Podemos pensar en pulverizaciones para perennes, podemos pensar en uso de preemergentes, en calidades de agua en las cuales se desenvuelven esas pulverizaciones. Podemos del mismo modo pensar en antievaporantes para condiciones ambientales complejas, alta demanda de humedad de las gotas por parte del ambiente. Podemos pensar en contextos donde necesitamos uso de antiderivados químicos para recalibrar la formación de tamaños de gotas, para caldos dados, para configuraciones de maquinarias ya dadas. Y para todo eso los ayudantes pueden aportar. En el caso de Rizobacter tenemos un portfolio en el cual confiamos y creemos completo, pero sí darnos cuenta de que el ayudante no es solo aquella cosa que permite mejorar el mojado o bajarle la tensión a la gota para cambiar los ángulos y poder tener mejor contacto, sino que hay mucho más. Hay posibilidades de mejores emulsiones, de cambiar el espectro de ruptura de gotas, posibilidad de mejorar la performance y, si lo queremos pensar así, la confortabilidad de algunos medios para algunos fitosanitarios, donde podemos tener cambios en el pH, secuestro de cationes, cambios entonces en la cantidad y el tipo de electrolitos a los que exponemos a nuestras sales y demás. Así que para todo eso tenemos oportunidades. Un adyuvante, entendiendo este contexto, lo puede diseñar estratégicamente. Entonces tiene primeramente que detectar una necesidad agrícola y transformarla en una oportunidad de mejora para los productores. A veces el productor está demandándonos a los gritos soluciones. Y a veces el productor está frente a un problema y necesita de un ojo químico, de un ojo agrícola amigo que le diga, mirá, esto podría ser así. Y ahí es donde jugamos nosotros. Y esa es nuestra oportunidad. Tanto en escuchar como en ver primero. Entonces, por ejemplo, lo que nos ocurre este año y estos últimos 2 años es encontrar la misión de desarrollar un adyuvante de alta performance para la protección de las tecnologías de graminicidas post-emergentes. Toma chango. Un poquito más. 2 acres y medio son 1 hectárea, 0,4. Tenemos gente planteándonos problemas muy graves de gramíneas. Quizás son un tipo de maleza favorecido por la siembra directa, pero más allá de eso, son un tipo de maleza en el cual tenemos un espectro muy corto de soluciones desde el punto de vista de la química y con mucho riesgo desde ese lugar. Entonces, la necesidad de eficacia de esas herramientas era para nosotros una cuestión fundamental. Y eso es lo que nosotros termina en Rizospray Integrum, que es un producto que hemos conseguido a través de un co-desarrollo junto con Dow Química, un producto específicamente pensado para mejorar esas formulaciones de graminicidas post-emergentes que se caracterizan por ser concentrados emulsionables, algunas dispersiones oleosas, pocas opciones más. Ahí hay que hacer una propuesta de valor, ¿sí? Algo que pueda ser percibido de esa manera por ustedes, los asesores, los productores, la gente que va a confiar en una herramienta así para mejorar lo que hace. Y entonces uno podría decir que fuimos por estos tips. Un adyuvante premium que pueda mejorar la respuesta actual de las gramíneas a los fitosanitarios, más rápido, más consistente,
No sé si muchos levantarían la mano si yo les dijera si están conformes con el tiempo que tienen que dejar transcurrir para ver trabajar bien un graminicida. Probablemente no. Tenemos otros parámetros en la cabeza. Y además, suelen ser bastante desparejos, y eso tampoco es agradable. Debería tener características penetrantes, humectantes, capacidad antivaporante. ¿Por qué capacidad antivaporante? Bueno, porque rara vez lo aplicamos solos, y eso también es asumir una realidad de este tipo de productos, y había que pensar en el conjunto. Versátil en el uso, porque no podíamos ceñirnos a un ingrediente activo, de ese modo hubiera sido muy difícil la evolución. En mezclas, y compatible con acondicionadores de agua, porque además tenemos problemas de gramíneas en zonas de 2.600 partes y zonas de 60 o 70 partes, como puede ser la costa de algunos de los grandes ríos. Y características adicionales como poder tener una microemulsión, poder tener un antiespumante para facilidad en el uso, tener una baja dosis, siempre resulta algo gratamente aceptado, y no fitotóxico para los cultivos, es decir, mejorar lo que le pasa al graminicida, pero no mejorar lo que ese graminicida hace cuando impacta una planta no blanco. Y eso era un gran desafío. Ahora bien, ¿cómo uno diseña un producto así? Bueno, ya éramos los diseñadores de Rizospray Extremo, producto estrella del mercado, un éster metílico con un contenido de siliconas muy alto, mucha capacidad de emulsión, pero veíamos que el mercado estaba liberando cosas que nos llamaban la atención desde la química. Cosas con dosis de uso recomendadas demasiado bajas, demasiado poca cantidad de tensioactivo, tensioactivos no bien informados en su concentración, es decir, uno iba y compraba un tensioactivo y tenía, con suerte, la pregunta de cuál era el ingrediente activo, pero no se cuestionaba si eso estaba al 9%, al 20%, al 30%, al 40%. Y eso era un dato importante, porque para poder hacer un producto de alta estabilidad y armar una microemulsión, había que seleccionar los tensioactivos, o surfactantes, o emulgentes, pero además había que seleccionar en su cantidad y en su concentración. Y entonces, acá hay un tema importante que me gustaría introducir, y es la tensión en función de la concentración del tensioactivo o emulgente. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos entender es que una dosis demasiado baja de un producto muy diluido puede ni siquiera llegar a saturar la interfase entre el agua y el aire. Es decir, puede estar en una dosis extremadamente baja que no regenere los efectos que nosotros queremos. Que no esparza bien, que no emulsione bien, que no sea estable. Puede ser que hagamos algo mejor y lleguemos a saturar esa interfase. Y entonces podríamos pensar que estamos llegando a la concentración micelar crítica, que para decirlo de una manera en la cual me asegure de que los que están acá y los que están en internet entiendan de qué hablamos, es saturar esto de tensioactivo, completar toda la interfase, poner todos los tensioactivos en fila. Perfecto. Ahora, ese no era el punto límite, ese era el punto de comienzo. Porque más allá de eso, cuando uno logra tener tensioactivos extra, puede empezar a trabajar internamente en el caldo. Esto está en movimiento constante, siempre hay migraciones. Ahora, si tenemos producto en cantidad y calidad, podemos empezar a formar micelas. Y formando micelas, podemos empezar a generar estructuras que sean capaces de empezar a aislar y empezar a conservar adentro de ellas sustancias. Y eso fue lo primero que pensamos para hacer una microemulsión. No da lo mismo cualquier aceite mezclado con cualquier cantidad y calidad de emulsionante. Entonces, si como era el caso de Rizospray Extremo, ustedes tienen 70% de éster metílico y el resto es el volumen de silicona hasta completar el litro, si yo les doy 75% de aceite metilado, no es lo mismo. Les estoy sacando un 25% de la cantidad del emulsionante que iba a reaccionar con ese aceite. Es grave, no es lo mismo. Entonces debemos diseñar. No es lo mismo bajar un tensioactivo y subir un aceite y subir la dosis, porque esto es una cuestión de balances. Si ponemos más cantidad de algo desbalanceado, simplemente vamos a tener un caldo más desbalanceado. Nada más que eso. Entonces, aspiramos a poder encontrar los balances adecuados. Miren, esta es la diferencia entre Rizospray Integrum, Rizospray Extremo, un aceite metilado del mercado y un aceite desgomado del mercado. Acá, más de la mitad del volumen es tensioactivos. Acá,
casi más de un 20%. Acá es menos de un 10%. Acá es menos de un 8%. Y si tenemos agroquímicos o fitosanitarios solubles en aceites, probablemente tu dosis vaya migrando de la misma manera, arrastrada en algo que no tiene buena dispersión. Entonces esto te garantiza gota a gota la misma dosis, planta tras planta el mismo efecto, o al menos el mismo impacto de fitosanitarios. Entonces se puede mejorar mucho diseñando el paquete de tensioactivos del adyuvante para los fitosanitarios, mucho. Este es otro punto y tiene que ver también con la cantidad y calidad de los tensioactivos. Y es la tensión superficial dinámica, es decir, ¿qué le pasa a la tensión en el tiempo? Estamos muy acostumbrados a que alguien nos diga, bueno, un tensioactivo convencional puede llegar a 30 dinas por centímetro cuadrado. Un tensioactivo siliconado puede llegar a 21, 22, 23 dinas por centímetro cuadrado. Ahora, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuánto tarda en pasar? Y si yo tengo una silicona disuelta en 100 litros de agua, ¿tarda lo mismo que disuelta en 50? Y si en esos 50 litros pongo el doble de dosis, ¿tarda lo mismo? Bueno, lo que uno puede entender a través de este gráfico es que no. Porque este gráfico nos habla de la tensión a lo largo del tiempo. ¿Del tiempo de qué? Bueno, el tiempo que está acá puesto, nosotros como agricultores lo podemos pensar como el tiempo desde que la gota nace hasta que impacta. ¿Sí? Más o menos a los 100 milisegundos la gota impacta. Entonces, ¿qué hay acá? Esto es agua destilada a temperatura ambiente, 25 grados. Son más o menos 72 dinas por centímetro cuadrado. Y la gota, desde que nace y durante toda su trayectoria, cambia muy poco y nada su tensión. Un caldo que tuviera un glifosato IPA al 2%, un 2,4-D-salamina al 1%, tiene un poco menos de tensión y cambia muy poco a lo largo del tiempo. Si no diseñamos un paquete de surfactantes para ella, que lo pueden hacer las compañías o no, depende del know-how de cada una y de cómo quiera trabajar. Ahora, y este es un caso de otro producto muy antiguo que supimos trabajar, hoy seguimos teniendo una evolución de este producto, pero esto es válido para todo tipo de tensioactivos en general, como modelo. Cuando uno agrega un tensioactivo, la tensión empieza a bajar. ¿Y por qué empieza a bajar? Porque empieza a haber una reorganización del tensioactivo en la gota. Cuando uno tiene el caldo, ese tensioactivo está en movimiento, todo en movimiento. Cuando uno rompe la gota, ese tensioactivo arranca a migrar hacia las paredes y empieza a ir hacia la interfase. Y empieza a tener la capacidad de bajar la tensión y la energía de esa gota. Entonces, eso en el tiempo va ocurriendo. Y entonces uno puede entender varias cosas. Si uno necesita que esto ocurra más rápido, uno puede trabajar con concentración de activo para la misma dosis o con incremento de dosis. Y si uno no quiere hacer eso, no puede o es económicamente inviable, uno tiene que tener en cuenta el tiempo que va a tardar la gota en impactar. Y entonces puede decidir técnicas, puede decidir tamaño de esas gotas, alturas de los botalones, distancias hasta el blanco, para lograr que se despliegue el potencial del producto que se compró. Si no, no lo va a lograr. Y las empresas tenemos la misión de que esto ocurra de tal manera que, conociendo las técnicas de uso de los productos, cuando la gota impacta tenga la tensión prometida o lo más cercana posible a la prometida. Esto es importantísimo. Es exactamente lo que acabo de explicar para aquellos que no lograron visualizarlo. Imagínense, esto es una gota con buena cantidad de tensioactivos, con buen diseño de esos tensioactivos. Esta es una gota que no tiene buen diseño o buena cantidad de sus tensioactivos, no se da la reorganización en la trayectoria, y si logramos hacerlo, impactamos, tenemos una baja energía, esa gota tiene capacidad de formación, tiene capacidad de adherencia, forma un buen depósito, y ahí se queda. Si esa gota carece de cantidad o calidad de tensioactivos, esa gota puede perfectamente llegar, no haber manifestado sus propiedades y tener gran cantidad de rebote, fragmentación y pérdida. Eso resulta en endoderiva, eso resulta en dosis pagada que va al piso y no queda en el blanco. Y esto da para pensar muchas veces cuando la técnica de aplicación es mala y no estamos supervisándola, porque además ojalá supervisáramos la pulverización como supervisamos una siembra o una cosecha, generamos muchos mitos de malezas que no responden bien, de fitosanitarios que vinieron fallados.
Y en realidad es mala selección de ayudantes y mala técnica de aplicación. En muchos casos, si además la tensión depende de la temperatura, ¿cuánto más podríamos equivocarnos en juzgar un tratamiento en invierno? Un día como hoy, donde esto puede verse muy magnificado. Tenemos grandes riesgos de estar leyendo mal las cosas. Miren, a veces uno tiene que llevar las cosas al campo. A nosotros Integrum siempre nos gusta, a nivel de ensayos, probarlo solo con el graminicida posemergente. ¿Por qué? Porque quitamos ruidos, quitamos muchos ruidos. Cuando uno empieza a hacer combinaciones, aquellos que hacen buenos diseños estadísticos saben cómo se empiezan a multiplicar las variables y el n que necesita para poder, de algún modo, chupar todas esas cosas. Ahora, también es bueno lo otro, también es bueno ver que no nos sirve apoyarnos en otro producto para que compense la mala calidad del producto que compré. Es decir, era muy normal hace mucho tiempo pensar que este tipo de formulaciones de glifosato venían con all inclusive. Y no hacía falta ponerle nada porque, bueno, esto es muy bueno, es de muy buena calidad, tiene garantía, tiene muy buen paquete de tensioactivos, me lo están informando en la folletería, yo voy a confiar en esto. ¿Quién puede garantizar que esa cantidad y ese tipo de tensioactivos es compatible y beneficioso para un cletodin, un fungicida doble y un insecticida doble? Nadie. Ahora sí, uno puede pensar que puede incorporar por fuera productos y puede ver de qué manera esos productos ayudantes pueden ser mejoradores generales de la estabilidad de esos caldos súper complejos. Y puntualmente este es un caso de Fabricio Evangelista por parte de Rizobacter, donde él hace esta mezcla con un productor de la zona de los Urgentes, con el ayudante del mercado, con un diseño incorrecto. ¿Qué es un diseño incorrecto? Bueno, puntualmente este caso tiene un ayudante muy susceptible a la cantidad de cationes en el agua, y por más que le pongas una alta dosis, gran parte de ese ayudante estaba perdido en un agua como puede ser en la zona de los Urgentes de 300-400 partes de dureza. En el caso de Rizospray Integrum, donde tiene un paquete de ayudantes balanceados, hay más de 5 surfactantes distintos buscando compensar y estabilizar esas micelas que se forman, el efecto del agua es muy suprimido, a pesar de que vamos a ver de que así todo se puede mejorar. Trabaja como un mejorador general de esta mezcla y el control es muy diferente, incluso en esa mezcla compleja, que de todo esto lo que queríamos ver era cómo el cletodin afectaba al maíz voluntario. Y claramente se pudo hacer algo. Vamos perfecto con el tiempo. No es suficiente con la formulación de fitosanitarios para balancear y potenciar mezclas complejas. Ahora bien, aunque hayas hecho eso, ¿hay margen de mejora? Bueno, este es un ensayo que hicimos en la zona de Bandera, que me gusta mucho por la tendencia que marca. Para el que se está preguntando esto, el N de las repeticiones era un 3 y seguramente habría que incrementarlo más para ir afirmando estas cosas, pero el indicio es muy bueno. Miren, esto es cloricelata en una zona de 320 partes de dureza. Esto es el cielo del agua de Bandera, para el que conoce el agua de Bandera. Vamos a hablar de cosas un orden de magnitud peores. Y cuando poníamos Integrum con aloxifop, a los 10, 25 y 35 días, había un control que faltaba algo. Y sabemos que falta algo. Esto no se usa solo. Pero había que ver cómo esto se expresaba mejor y no enmascararlo. Cuando ponemos un corrector al mismo graminicida, vemos un incremento del control muy bueno desde el principio, que se consolida y que tiene menos rebrotes, marcando una diferencia muy importante. Y del mismo modo la tendencia es para el cletodin. Si bien son cosas diferentes y todos los que las manejan las conocen, saben que tienen condiciones diferentes para preferir uno o el otro, había una marcada tendencia de que manejar la calidad de agua podía mejorar esto. ¿Y por qué? Bueno, hay varias cosas, pero una de las cosas importantes era entender que en la formulación hay muchos surfactantes que tienen cargas y que hacen repulsión electrostática. Y esa repulsión electrostática es una de las maneras de mantener los glóbulos de aceite donde está contenido el activo dispersos. Mantenerlos dispersos, primero garantiza que no se vaya para arriba, que no tengamos estratificación, y segundo garantiza que sobre la gota depositada también el ingrediente activo esté disperso y no se concentre en puntos, en zonas donde quizás el efecto sea muy fuerte, genere colapso de los vasos, genere malas translocaciones,
genere más perjuicios que beneficios. Mantener la dispersión es una gran ganancia a la hora de sostener la eficacia de los fitosanitarios. Y con un secuestrante donde quitamos muchos de esos electrolitos que afectaban a los tensioactivos, somos capaces incluso de mejorar el efecto del tensioactivo o del aceite y del ingrediente activo, de ambos. Ahora bien, vos haces esto, vos estás poniendo un producto que mejora la penetración, que me da más control. Vos podés validar que si esto es un selectivo, no va también a incrementar el daño del selectivo sobre la planta no blanco. Sabemos que no vamos a matar una soja, pero quizás le hacemos un daño grave. Es una pregunta. O un maní, que es mucho más sensible. Bueno, este ensayo es muy bueno. Viene de Julio Gallo y tiene que ver con esto. Tiene que ver con una escala de fitotoxicidad sobre el maní, en este caso, a los 10, a los 31, a los 43 días, con mezclas de aloxifob con integrum, aloxifob, integrum y risospray corrector secuestrante, aloxifob y un metilado, y luego, ¿qué hay acá en 60 y 120? Duplicar el volumen, ¿no? Porque como la idea de que si lo diluimos suavizamos el efecto. Y está bastante interesante ver que no viene solo por ahí la cosa. Fíjense que cuando tenemos concentraciones más altas, seguramente podemos tener efectos superadores si logramos hacer buenas técnicas de aplicación. Y además hay un pequeño daño que luego desaparece y que la otra misión, que la vamos a mostrar después, es asegurar que no afectamos el rendimiento. Ahora, incluso a 120 litros con un aceite metilado común, que sabemos que tiene separación, que sabemos que puede concentrar mucho activo en esa separación y en esa migración hacia arriba por menor densidad, vemos que con el integrum desaparece y con un metilado se sostiene. Ahora, lo interesante es decir, ¿este daño es aceptable? ¿Este daño impacta en rendimiento? Y cuando vamos a rendimiento en caja de esos mismos tratamientos, vemos que fue mucho mejor para el rendimiento, un mejor control de las malezas y un efecto más agresivo, y que no hubo correlación entre el daño, vuelvo, y el impacto en rendimiento. Porque de hecho, algunos de los que tenían algún punto que luego desaparece, fueron los de mejores rindes. Entonces es bastante interesante tomarse esto de este modo, entender que tenemos límites aceptables, pero que siempre tenemos que escuchar lo primero que pide el productor, que es incrementar el rinde, y además garantizarle que luego de 10 días ese efecto no va a quedar de ningún tipo. Una forma diferente de verlo, y ya justo vamos cortando, un producto que se suele aplicar solo, muy bueno, una muy buena alternativa a esta problemática del cuello angosto de los graminicidas. Un gran producto, lo pusimos a prueba, buscamos potenciarlo, y acá la escala la puse diferente porque la gente está conforme con lo que aplica con este producto cuando va sin adyuvantes. Y lo pusimos en incremento, y encontramos que agregarle al pinoxaem un buen adyuvante acompañante incrementaba en un 25% el porcentaje de malezas controladas, y que aunque complementemos ese producto con otras mezclas para ampliar los espectros, no daba igual, aunque esas otras mezclas vengan con un tensioactivo recomendado, que poner un tensioactivo, en este caso un aceite, diseñado específicamente para un graminicida. Entonces obtuvimos mejoras en estas mezclas, tanto en solo como acompañada de otros fitosanitarios, y de muy buen nivel. Y para finalizar, un ensayo de los chicos de Dow, esto lo hemos hecho en conjunto, con Lolium. Hay mejoras en un control ya totalmente consolidado. No fuimos a venir a los pocos días, sino a los varios días, de los 34, los 44 y los 56 días, sobre el Lolium multiflor resistente a glifosato, con aloxifob. Seguimos encontrando mejoras. Es decir, esto me gusta porque ya no es solo Rizobacter, sino otras empresas del mercado probando este tipo de formulaciones siguen encontrando mejoras, incluso contra más de medio litro de aceite metilado. Bueno, terminamos. Este es mi contacto y quedo abierto a las preguntas. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. El que me levante la mano y yo le acerco el micrófono. Bueno, yo, Juan Pablo, tengo una pregunta para vos.
¿Qué diferencia hay entre emulsión y microemulsión? Sí, bueno, mirá, las emulsiones son termodinámicamente inestables, es decir, requieren de un aporte de energía para poder mantenerse ese sistema formado. En definitiva, agitación. En definitiva, un tema que seguramente se ha tocado en varias charlas de este congreso, una falencia bastante importante de las máquinas. La mayoría de las máquinas no tienen capacidad en su sistema de agitación como para poder remover el caldo en completo, menos cuando están llenas. Entonces eso termina redundando en estratificaciones, que además se magnifican cuando tenés mal diseño de ayudantes y te falta emulsionante. Pensemos que el aceite en puro es ciertamente económico, o sea, cualquiera de las personas que está acá podría en este momento agarrar su celular y verificar que un aceite de gomado puro cuesta $640 la tonelada y un éster metílico en puro cuesta $940 la tonelada. Ahora, los emulsionantes, el peor que puedas conseguir, no va a costar menos de $2.000, $3.000 la tonelada. Entonces, donde muchas veces se ajusta es en la cantidad y calidad de emulsionantes. Y eso genera caldos inestables. Entonces, una microemulsión, en contrapartida, es termodinámicamente estable. Es decir, no requiere de aporte de energía para mantener la estabilidad del sistema completo. O sea, se te rompe la máquina, tenés un mal sistema agitado, tenés un sistema de aplicación selectivo que son excelentes, pero normalmente van en un tanque que no tiene agitación, ese producto específico. Vos tenés la seguridad de que de punta a punta, de principio a fin de tu pulverización, estás usando el mismo caldo, estás poniendo la misma dosis, maleza tras maleza, porque no estás arrastrando en los solventes no polares, en el aceite, muchas veces a los fitosanitarios, que son los graminicidas en estos casos. Gracias. Sí, sobre extremo, que habías comentado que estaba formulado 70-30. ¿Cómo es eso y qué buscan ahí? Es muy buena, muchas gracias por esa acotación. Extremo es 70% de éster metílico y el resto siliconas hasta llegar al 100%. ¿Por qué te lo digo así? Porque tenemos, a mi gusto, un gran problema en la forma de registrar, que es que registramos gramos de ingrediente activo en volumen. Así nos piden, no es una elección. Ahora, esto es el chiste como el kilo de plomo o el kilo de pluma. El aceite es menos denso que el agua. De tal manera que poner 700 gramos por litro de aceite no ocupa el 70% del espacio, ocupa el 78% del espacio. Entonces, ese es el chiste y eso es lo interesante. El 70% en peso es aceite, pero bueno, puedes sumar peras con manzanas. Vos, para saber cuánto emulsionante tiene un aceite, tenés que tomar ese peso y dividirlo por la densidad. Y vas a encontrar el volumen que ocupa. En definitiva, para responder a tu pregunta, es 78-22. Pero eso no me preocupa tanto, me preocupan las copias que te hacen un 75% de aceite y te dicen suban un 25% de dosis. No, señor. Del volumen de emulsionante que vos tenías, te acaban de sacar casi el 40% por el espacio que ocupa ese aceite que acaban de incorporar. Entonces el precio debiera ser mucho menor de ese tipo de formulaciones, o la dosis mucho mayor, y difícilmente de todos modos compenses el balance. Eso es lo importante de ver de los aceites. Vean la cantidad de aceite, divídanla por la densidad, vean cuánto espacio ocupa, y van a tener al menos un primer indicio de cuánto emulsionante están recibiendo y de cuánta calidad están recibiendo. Irónicamente, yo suelo decirlo así a grandes rasgos, y las personas que trabajan con química pueden tener un montón de peros de esto y son correctos, pero como ley general, irónicamente, cuanto menos aceite tenga un aceite, mejor aceite es. Porque te están entregando más cantidad de lo más valioso y de lo más costoso y lo que más te va a estabilizar la formulación. Así que, como ley general, para decidir sin involucrarse en la química profunda, cuanto menos aceite tenga un aceite, probablemente estés recibiendo mejores cosas. Por eso es muy rica tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ¿querés comentar algo más, Juan Pablo? Si no, esperamos. No, de mi parte agradecerles, decirles que vamos a estar en el stand de Rizobacter hoy y mañana. Estamos disponibles para ustedes, vinimos acá para encontrarnos. Así que cualquier duda que crean que tienen que completar algo de la información o que la quieren repensar para poder formularla, allí vamos a estar para ustedes. Bueno, si no, damos por concluido la charla. Gracias.